Me llamo Lidia García y tengo 29 años. Si alguna vez has crecido en una familia latina tradicional y numerosa, sabes que al nacer no solo te dan un nombre de pila, sino que te asignan un rol. Es como una obra de teatro que nadie escribió pero que todos se saben de memoria. En mi familia, esas etiquetas estaban tatuadas en la frente con tinta invisible pero permanente. Mi hermana menor, Marisol, era la princesa. La niña de oro. La que podía romper un jarrón de la dinastía Min, y mis padres se preocuparían por si se había cortado el dedo. Mi tío Gustavo, el hermano mayor de mi padre, era el patriarca exitoso, el hombre al que todos debíamos reverencia porque tenía dinero. Mis padres, Rogelio y Lourdes, eran los mártires silenciosos, siempre sacrificándose, siempre sufriendo, siempre agachando la cabeza. Y yo, bueno, yo era Lidia, la responsable. En el diccionario no escrito de los García, responsable no significaba simplemente ser una adulta funcional. No. Significaba ser el plan de contingencia, el fondo de emergencia, la aseguradora y el terapeuta no pagado. Significaba que yo era la única persona en un radio de 50 kilómetros que entendía que el dinero no aparecía por arte de magia en los cajeros automáticos. Eran las 5:47 de la tarde de un domingo gris y frío de febrero. Estaba atrapada en el tráfico de la autopista interestatal, conduciendo mi Honda Civic del año 2016. Mi coche tenía 182.000 millas en el odómetro. El aire acondicionado hacía un ruido como de un gato muriendo si lo ponías al máximo, y la pintura del parachoques trasero se estaba descascarando en forma de mapa de Sudamérica. Pero estaba pagado. Era mío. Era fiable, aburrido y seguro. Justo como yo, según mi familia. Mientras esperaba que el semáforo cambiara, mi teléfono vibró en el asiento del copiloto. La pantalla se iluminó con una notificación de Instagram. Por pura inercia, y quizás por un poco de masoquismo emocional, deslicé el dedo para verla. Era una historia de Marisol. La foto era un primer plano de su mano izquierda, con una manicura francesa impecable que probablemente costaba $80. Sostenía una copa de cristal con un líquido dorado y burbujeante. Pero lo que realmente llamaba la atención era el fondo, el interior de un coche con asientos de cuero color crema inmaculados, un tablero digital futurista y luces ambientales de color violeta suave. El texto sobre la foto decía, en letras cursivas y brillantes, viviendo mi mejor vida. Almohadilla bendecida, almohadilla nueva, bebe, almohadilla merezco abundancia. Solté un suspiro que empañó ligeramente el parabrisas. Marisol tenía 25 años. Trabajaba, si a eso se le podía llamar trabajar, unas 20 horas a la semana como vendedora en una boutique de moda en el centro comercial. Su salario apenas le alcanzaba para sus cafés de $7 y sus productos de cuidado de la piel coreanos. Vivía en la casa de mis padres, no pagaba renta, no pagaba luz, y su mayor preocupación en la vida era qué filtro usar en su próxima publicación. Yo, por el contrario, era ingeniera de software senior en una empresa tecnológica de tamaño medio. Me pasaba 10 horas al día depurando código, vivía en un apartamento de una habitación con buena conexión a internet pero con vecinos ruidosos, y conducía este Honda que olía a vainilla barata y esfuerzo. La diferencia no estaba en nuestros ingresos, sino en nuestras expectativas. Yo esperaba trabajar para conseguir cosas. Marisol esperaba que las cosas llegaran a ella porque, según mi madre, ella era especial. Recuerdo el momento exacto en que entendí mi lugar en la cadena alimenticia familiar. Tenía 16 años. Había pasado todo el verano trabajando en una heladería grasienta, volviendo a casa con olor a leche agria y dolor de pies, ahorrando cada centavo de mis propinas. Tenía $600 guardados en una caja de zapatos bajo mi cama, destinados a mi primera computadora portátil para la escuela. Un martes por la tarde, llegué a casa y encontré a mi madre llorando en la cocina. Marisol, que entonces tenía 12 años, estaba sentada a la mesa con los brazos cruzados y una expresión de tragedia griega. Necesitaba un vestido para una fiesta de quinceañera. No cualquier vestido, sino uno de diseñador que había visto en una revista de moda. Lidia, mija, me dijo mi madre, secándose las lágrimas con el delantal. Tu hermana está destrozada. Tú eres la mayor.
Tú ya trabajas. Tú entiendes el valor de la familia. Préstale tus ahorros. Te juro que te los devolveremos el mes que viene. Ese mes que viene nunca llegó. Marisol tuvo su vestido, fue la reina de la fiesta, manchó la seda con ponche de frutas y nunca más lo usó. Yo tuve que usar las computadoras lentas de la biblioteca pública durante todo el semestre siguiente. Ese día aprendí que el llanto de Marisol era una moneda de cambio más valiosa que mi sudor. Aprendí que mi dinero nunca era realmente mío, era un recurso familiar esperando ser expropiado por la crisis emocional de turno. El semáforo cambió a verde. Aceleré mi viejo Honda, sintiendo una punzada de ansiedad en el estómago. Hoy no era un domingo cualquiera. Era el domingo de la cena obligatoria en casa de tío Gustavo. Y mi intuición, esa alarma interna que había desarrollado después de años de ser el cajero automático de la familia, estaba sonando a todo volumen. Algo iba a pasar. Algo caro. La invitación no había sido una invitación real, sino más bien una citación judicial disfrazada de mensaje de texto. Había llegado el viernes por la noche, arruinando mi momento de paz con Joaquín. Tu tío Gustavo espera que todos estemos presentes este domingo a las 6. Cena familiar importante. No faltes. Y por favor, Lidia, trata de venir vestida como una profesional, ya sabes que a tu tío le molesta verte con esos pantalones rotos. Estaba recostada en el sofá con Joaquín, mi novio desde hacía 2 años. Joaquín era enfermero de urgencias, un hombre que veía tragedias reales todos los días y que, por lo tanto, tenía muy poca paciencia para los dramas fabricados de mi familia. Cuando leyó el mensaje por encima de mi hombro, pausó la serie que estábamos viendo y me miró con seriedad. No vayas, me dijo, con esa voz calmada que usaba para tranquilizar a pacientes alterados. Tengo que ir, Joaquín. Es familia, respondí automáticamente. La palabra familia salía de mi boca como un reflejo condicionado, una justificación para cualquier abuso. Lidia, escúchame, insistió él, tomando mi mano. Cada vez que vas a esa mansión, vuelves peor. Vuelves con dolor de cabeza, vuelves triste, o vuelves con $500 menos en tu cuenta bancaria porque alguien te lloró. Tu tío Gustavo es un manipulador y tus padres son sus cómplices. No tienes por qué someterte a eso. Sabía que tenía razón. Joaquín veía lo que yo me negaba a admitir. Tío Gustavo, con sus 3 casas, su barco en el puerto y su empresa de construcción, nos trataba a todos como empleados de bajo rango en la empresa de su vida. Es solo una cena, mentí, tratando de convencerme a mí misma mientras me levantaba para buscar un vaso de agua. Además, la abuela Inés va a estar allí. Sabes que ella ya no puede viajar hasta mi apartamento por su cadera. Es la única oportunidad que tengo de verla y comer sus tamales. Joaquín suspiró, derrotado por mi terquedad. Está bien. Pero prométeme una cosa. Mantén tu teléfono encendido y con volumen. Si necesitas una extracción de emergencia, mándame un emoji de fuego y te llamaré fingiendo que tu edificio se está inundando. Sonreí débilmente. Trato hecho. Ahora, mientras conducía hacia la exclusiva comunidad cerrada donde vivía mi tío, deseaba haber aceptado la oferta de inundación falsa de Joaquín. El paisaje cambiaba a medida que me alejaba de mi barrio de clase media. Las casas se hacían más grandes, los céspedes más verdes y perfectamente cuidados, los coches aparcados en las entradas pasaban de ser Toyotas y Fords a ser Teslas y BMWs. Llegué a la garita de seguridad de la urbanización Los Robles. El guardia me miró con sospecha desde su cabina hasta que le di el código de visitante. La barrera se levantó lentamente, como dándome una última oportunidad para dar la vuelta y huir. No la tomé. La casa de tío Gustavo se alzaba al final de una calle sin salida. Era una monstruosidad arquitectónica de estilo pseudo-mediterráneo, con columnas blancas que no sostenían nada y una fuente de piedra en la entrada que escupía agua reciclada. Había coches por todas partes. La camioneta gigante de mi tío, el sedán gris y triste de mis padres, el coche deportivo rojo de mi primo Ramiro. Apagué el motor de mi Honda y me quedé sentada en silencio, agarrando el volante con fuerza hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Mis manos estaban heladas.
Mi cuerpo reaccionaba físicamente a la proximidad de esa casa. Sentía una presión en el pecho, una dificultad para respirar superficial. Era el condicionamiento de años. En esa casa, el aire siempre parecía tener menos oxígeno, consumido por el ego de mi tío. Me miré en el espejo retrovisor. Me había puesto una blusa de seda azul marino y unos pantalones negros de vestir, tal como mi madre había insinuado. Me veía exitosa. Me veía competente. Me repetía a mí misma mi mantra de protección: soy ingeniera. Tengo mi propia vida. Pago mis propias facturas. No dependo de ellos. No pueden hacerme daño. Pero la niña de 16 años que vivía dentro de mí, la que todavía esperaba que le devolvieran sus ahorros, estaba temblando de miedo. Bajé del coche. El viento frío de febrero me golpeó la cara, desordenando mi cabello. Caminé hacia la puerta principal, esa puerta de madera maciza tallada a mano que costaba más que todos los muebles de mi apartamento juntos. Antes de que pudiera tocar el timbre, la puerta se abrió. Mi madre estaba allí. Llevaba el mismo vestido de flores que usaba para todas las ocasiones especiales desde hacía 5 años. Su sonrisa era tensa, nerviosa, como si estuviera caminando sobre cáscaras de huevo. «Llegaste», susurró, dándome un beso rápido y seco en la mejilla. Me olió a laca barata y ansiedad. «Escucha, Lidia. Tu tío está un poco intenso hoy. Perdió un contrato con la ciudad y está de mal humor. Por favor, no hables de política. No hables de tu trabajo si no te pregunta. Y por favor, sé amable con tu hermana». Me detuve en seco en el vestíbulo. ¿Por qué tengo que ser amable con Marisol específicamente hoy? ¿Qué hizo ahora? Mi madre desvió la mirada. Solo ten paciencia. Es un momento delicado. Hazlo por mí, ¿sí? Por la familia. Entré en la casa. El olor me golpeó de inmediato, una mezcla costosa de velas de sándalo, cera para pisos de madera y el aroma inconfundible del dinero viejo y el control férreo. Escuché el tintineo de copas de cristal y risas forzadas provenientes del comedor. Respiré hondo, llenando mis pulmones con ese aire viciado. Que comience la función. El comedor de tío Gustavo estaba diseñado para intimidar. Una mesa de caoba maciza que se extendía como una pista de aterrizaje, lo suficientemente larga para sentar a 30 personas. Dominaba la habitación bajo una lámpara de araña de cristales Swarovski que proyectaba destellos agresivos sobre los platos. Había servilletas de lino almidonadas, cubiertos de plata real que pesaban en la mano como armas pequeñas, y centros de mesa con orquídeas blancas que parecían demasiado perfectas para ser reales. Me deslicé hacia mi lugar habitual, en el extremo más alejado de la cabecera, cerca de la puerta de la cocina. Era el sitio reservado para los solteros, los primos lejanos y los parientes de segunda categoría. Al menos, estaba cerca de la abuela Inés. La abuela estaba sentada allí, pequeña y frágil en su silla de terciopelo, envuelta en su rebozo gris de lana. Sus manos, nudosas por la artritis y años de trabajo duro, descansaban sobre el mantel. Sus ojos, aunque nublados por las cataratas, se iluminaron con una chispa de reconocimiento genuino cuando me vio. «Mi niña», susurró, agarrando mi mano con fuerza sorprendente. Sus dedos estaban fríos. «Llegaste. Pensé que no vendrías. No me lo perdería, abuela. Vine por tus tamales», le mentí suavemente, besando su mejilla que olía a talco de rosas. «Come, mija. Estás muy flaca. Trabajas demasiado con esas máquinas», me dijo, empujando un plato hacia mí. A pesar de la opulencia vulgar de la casa, la comida era un recordatorio de nuestras raíces humildes. Había tamales de puerco en salsa roja, pozole humeante con granos de maíz reventados como flores blancas y tortillas hechas a mano. Era la única cosa auténtica en esa habitación, la única cosa que tío Gustavo no podía comprar, solo podía exigir que la abuela cocinara. Pero mientras la comida era reconfortante, la conversación era veneno puro. Tío Gustavo presidía la mesa desde la cabecera como un señor feudal.
Era un hombre corpulento, construido como un refrigerador industrial, con el cabello teñido de un negro demasiado oscuro y un reloj de oro macizo que golpeaba contra la mesa cada vez que gesticulaba. Les digo, retumbaba su voz, asegurándose de que hasta los primos en la sala de estar lo escucharan, que el mercado inmobiliario es para los valientes. Esos arquitectos jóvenes de ahora, con sus títulos universitarios y sus programas de diseño, no saben nada. Yo tuve que enseñarles cómo se mezcla el cemento de verdad en la obra de Santa Mónica. Todos en la mesa asintieron obedientemente. Mis tías murmuraron que bárbaro, Gustavo, mis primos varones miraban con una mezcla de envidia y admiración servil. Mi padre, Rogelio, comía su pozole con la cabeza gacha, asintiendo rítmicamente como un muñeco de resorte. Siempre había vivido a la sombra de su hermano mayor. Gustavo era el sol abrasador, mi padre era el planeta quemado que orbitaba a su alrededor, esperando recibir algo de calor sin ser incinerado. Y tú, Lidia, la voz de Gustavo cortó el aire y se dirigió a mí como un francotirador. Me atraganté con un trozo de carne. ¿Sigues en esa empresita de computadoras? ¿Cuándo vas a conseguir un trabajo de verdad, algo de gestión? Te pasas la vida tecleando como una secretaria glorificada. Sentí el calor subir a mis mejillas. Soy ingeniera senior, tío. Superviso a un equipo de 5 personas. Y la empresa va muy bien. Ingeniera, secretaria, es lo mismo si no eres dueña de nada, se rió, y la mesa se rió con él. Una risa nerviosa, cruel. Mira a tu prima Sofía, se acaba de casar con un cirujano plástico. Eso es inteligencia financiera. Apreté los dientes tan fuerte que me dolió la mandíbula. No muerdas el anzuelo, me repetí. Respira. Fue entonces cuando noté la anomalía. Marisol. Usualmente, mi hermana era el centro de atención, riendo demasiado alto, tomándose selfies con la comida, interrumpiendo las historias de los demás. Pero hoy estaba extrañamente callada. Llevaba un vestido negro sencillo, muy recatado para ella. Apenas había tocado su comida. Bebía vino con sorbos rápidos y nerviosos. Sus ojos estaban ligeramente enrojecidos, y su maquillaje, aunque perfecto, parecía una máscara de porcelana a punto de quebrarse. Mis padres también estaban raros. Mi madre retorcía la servilleta de tela en su regazo hasta dejar sus nudillos blancos. Mi padre sudaba, a pesar de que el aire acondicionado estaba puesto a 20 grados. La tensión en la habitación era palpable, espesa como la niebla. Algo venía. La tormenta estaba a punto de estallar sobre el pozole. Tío Gustavo terminó su plato, se limpió la boca con la servilleta de lino con movimientos lentos y deliberados, y luego dio 2 golpecitos a su copa de vino con un cuchillo de plata. Cling. Cling. El sonido fue agudo y exigió silencio absoluto. Las conversaciones murieron al instante. 30 pares de ojos se volvieron hacia la cabecera de la mesa. La atmósfera cambió de una fiesta tensa a un tribunal. Familia, comenzó Gustavo, con ese tono solemne y teatral. Saben que para nosotros, los García, la sangre es sagrada. Nos ayudamos. Nos protegemos. Cuando uno cae, los demás lo levantan. Hizo una pausa dramática, mirando a cada uno de nosotros. Mi estómago dio un vuelco violento. Ese preámbulo nunca, jamás, traía buenas noticias. Usualmente era el prólogo de una petición de dinero. Nuestra querida Marisol está pasando por un momento difícil, dijo Gustavo, bajando la voz a un tono de falsa compasión paternal. Marisol soltó un sollozo ahogado, perfectamente cronometrado. Lo siento tanto, gimió, cubriéndose la cara con las manos. La escena era digna de una telenovela de horario estelar. Marisol lloraba delicadamente, sin hacer ruidos feos, solo dejando caer lágrimas cristalinas que resbalaban por sus mejillas sin arruinar su rímel resistente al agua. Mi madre se estiró inmediatamente para acariciar su brazo, susurrando consuelos vacíos. Mi padre miró al techo, encontrando fascinantes las molduras de yeso, incapaz de enfrentar la realidad. ¿Qué pasa?, pregunté, rompiendo el guión establecido. Mi voz sonó demasiado fuerte, demasiado pragmática para el melodrama que se estaba desarrollando.
¿Está enferma? ¿Pasó algo grave? Tío Gustavo me miró con desaprobación, como si mi preocupación racional fuera una ofensa. Paciencia, Lidia. Deja que explique. Tu hermana ha cometido un error. Un error de juventud, comprensible. Se dejó llevar por la emoción y compró un vehículo que ahora presenta ciertas dificultades de flujo de caja. Casi me río. La incredulidad burbujeó en mi garganta. ¿Un coche? Marisol, trabajas 20 horas a la semana doblando camisetas en Zara. ¿Qué coche te compraste que causa dificultades? ¿Un Honda nuevo? ¿Un Toyota? Marisol negó con la cabeza frenéticamente, incapaz de hablar por la emoción que la embargaba. Es un vehículo necesario para su imagen profesional, intervino mi madre rápidamente, con esa voz aguda que ponía cuando defendía lo indefendible. Ella quiere ser creadora de contenido de estilo de vida, Lidia. Necesita proyectar éxito para atraer marcas. Es una inversión. ¿Qué coche es?, insistí, sintiendo que la sangre empezaba a hervir en mis venas. No me gustaba hacia dónde iba esto. Hubo un silencio pesado. Marisol levantó la vista, sus ojos grandes y húmedos de ciervo asustado se clavaron en los míos. Susurró algo ininteligible. ¿Qué?, dije, más cortante de lo que pretendía. Un Mercedes, dijo ella, un poco más alto, con un hilo de voz. Un Mercedes-Benz clase C300. Cabriolet. Con el paquete AMG y los asientos de cuero premium. El silencio que siguió fue ensordecedor. Solté el tenedor. Cayó sobre el plato de porcelana con un ruido estridente que hizo saltar a mi tía Lupe en su asiento. ¿Un descapotable?, pregunté, mi voz extrañamente tranquila, esa calma peligrosa antes de la explosión. ¿Te compraste un descapotable de lujo alemán de $65,000 con un salario de medio tiempo? Lo necesitaba, estalló Marisol, saliendo de su papel de víctima por un segundo para mostrar su verdadera cara de niña mimada. Todos mis amigos tienen coches buenos. No podía seguir llegando a los eventos en Uber. Me daba vergüenza. Además, el vendedor me dijo que era una oportunidad única. Una oportunidad para él, seguro, repliqué. Marisol, un coche que pierde el 20% de su valor en cuanto sus ruedas tocan la calle no es una inversión. Es un pasivo. Es un agujero negro de dinero. Lidia, basta, cortó tío Gustavo. Su voz era acero puro, fría y autoritaria. Golpeó la mesa con la palma de la mano. No estamos aquí para juzgar las decisiones pasadas. Estamos aquí para solucionar el presente. El problema no es el modelo del coche. El problema es el banco. Están siendo agresivos con los cobros. Miré alrededor de la mesa. Nadie me miraba a los ojos. Mis primos miraban sus platos. Mis tíos miraban a Gustavo. Todos sabían lo que venía. Todos, menos yo, parecían haber sido informados de esta emboscada. ¿Cuánto es la letra mensual?, pregunté. Sabía que no debía preguntar. Sabía que debía levantarme, tomar mi bolso y correr hacia mi viejo Honda. Pero la curiosidad mórbida me mantuvo pegada a la silla. Necesitaba saber la magnitud del desastre. Marisol se encogió en su silla, haciéndose pequeña. Tío Gustavo respondió por ella, tomando el control de la narrativa financiera. Hubo algunos detalles técnicos con el crédito de tu hermana, dijo Gustavo, usando eufemismos empresariales. Como no tenía historial crediticio sólido, la tasa de interés fue un poco más alta de lo normal. Y le vendieron algunos seguros de protección total, garantías extendidas y el paquete de mantenimiento prepagado. Además, digamos que hubo que refinanciar una pequeña deuda anterior de tarjetas de crédito dentro del préstamo del coche para consolidar pagos. ¿Cuánto, tío?, interrumpí su verborrea. ¿Cuál es el número? Él me miró fijamente, desafiante, sin pestañear. $2,850 al mes. El mundo se detuvo por un segundo. Los sonidos de la casa desaparecieron. Solo escuchaba el zumbido de mi propia sangre en los oídos. 2,800, balbuceé, sintiendo que me faltaba el aire.
¿Por un clase C? Eso es una estafa. Eso es una hipoteca de una casa grande en Texas. Eso es más de lo que gano en una quincena entera de trabajo duro. Es lo que es, dijo Gustavo, encogiéndose de hombros como si estuviera hablando del precio de la leche. Y hay que pagarlo. Si se atrasa un mes más, se lo llevan. Y un embargo mancharía el apellido García para siempre. No podemos permitir que los vecinos vean una grúa llevándose un coche de esta entrada. De esta entrada, miré a mis padres, atando cabos horribles en mi mente. ¿Ustedes firmaron? Mi padre finalmente bajó la vista del techo y miró sus manos callosas. Firmamos como avales, hija. El vendedor dijo que era un trámite. Marisol prometió que con su trabajo de influencer lo pagaría en 3 meses. No pensamos que. No pensaron, terminé la frase por él, con la voz llena de amargura. Ustedes, que todavía deben su propia hipoteca, avalaron un préstamo depredador con una tasa de interés criminal para un coche de juguete. Por eso te llamamos, dijo Gustavo, inclinándose hacia adelante, invadiendo mi espacio personal desde la cabecera de la mesa. Su sombra cayó sobre mí. Tú eres la única con liquidez en esta familia, Lidia. Tienes ese trabajo en tecnología, no tienes hijos, vives en ese apartamento barato que parece una caja de zapatos. Tienes margen. Margen, repetí la palabra como si fuera un insulto, sintiendo el sabor metálico de la ira en mi boca. ¿Crees que porque vivo de manera responsable, porque no gasto en lujos estúpidos, tengo margen para tirar casi $3,000 al mes en un capricho de mi hermana? No es un capricho, es una emergencia familiar, corrigió Gustavo, elevando la voz para reafirmar su autoridad. Tu hermana va a perder el coche. Tus padres van a ver arruinado su crédito si ella no paga. Van a perder su puntuación FICO. Podrían incluso tener problemas con su propia hipoteca. Tú vas a hacerte cargo de las mensualidades hasta que Marisol consiga un trabajo mejor o su carrera despegue. Digamos, 1 año. O 2. Hice el cálculo mental rápido, mi cerebro de ingeniera funcionando en piloto automático a pesar del pánico. $2,850 por 24 meses. $68,400. Casi $70,000. Eso era más de lo que había costado mi carrera universitaria completa. Más de lo que tenía ahorrado para la entrada de una casa propia algún día. Era mi libertad financiera, evaporándose en el aire para pagar por asientos de cuero y un logo alemán. Miré a mi madre, buscando desesperadamente un aliado. Mamá, di algo. Dile que es una locura. Dile que no puedo hacer esto. Mi madre tenía los ojos llenos de lágrimas, pero cuando me miró, no vi indignación. Vi miedo. Miedo a Gustavo. Miedo a la vergüenza social. Miedo a enfrentar la realidad. Lidia, por favor, susurró ella, juntando las manos como si rezara. Es tu hermana. No podemos dejar que le quiten el coche. Sería una vergüenza terrible. La señora Patterson de al lado siempre está mirando. Si ven la grúa, nos morimos. Y tu padre, sabes que su corazón no aguanta estos disgustos. El doctor dijo que necesita paz. Ahí estaba. La trinidad de la manipulación materna, el que dirán, la culpa, y la salud de papá. ¿Y yo qué? Pregunté, mi voz temblando por primera vez, una grieta en mi armadura. ¿Qué pasa con mi vida? ¿Qué pasa si yo quiero comprar una casa? ¿O si quiero viajar? ¿O simplemente ahorrar para mi vejez? Mi propósito en esta vida es solo ser el colchón donde ustedes caen cuando saltan sin paracaídas. Tú eres fuerte, Lidia, dijo mi padre, con voz débil y temblorosa, sin levantar la vista de su plato vacío. Tú siempre te las arreglas. Eres como un roble. Esa frase me dolió más que cualquier insulto directo. Tú siempre te las arreglas. Era su forma de decir que mi sufrimiento no importaba porque yo tenía la capacidad de soportarlo. Era un castigo por ser competente. Mi resiliencia se había convertido en mi prisión. Miré a Marisol. Ella ya no lloraba. Se había secado las lágrimas y ahora me miraba con una especie de expectativa infantil y egoísta.
Era la misma mirada que tenía a los 12 años cuando quería el vestido. Estaba esperando que yo sacara la varita mágica, mi chequera, suspirara y dijera está bien, arreglando su desastre para que ella pudiera seguir jugando a ser rica. Pero algo se rompió dentro de mí esa noche. Tal vez fue el olor empalagoso de las velas caras. Tal vez fue ver a la abuela Inés mirando con tristeza su plato. O tal vez fue simplemente matemáticas. No podía pagar eso y tener una vida propia. Era ella o yo. Era su Mercedes o mi futuro. No, dije. La palabra fue pequeña, casi un susurro, pero cayó en la mesa como una granada de mano sin seguro. Tío Gustavo parpadeó, confundido, como si le hubiera hablado en un idioma extranjero. ¿Disculpa? No te escuché bien. Respiré hondo, llenando mis pulmones de valor. Dije que no, repetí, y esta vez mi voz salió firme, resonando en el comedor silencioso. No voy a pagar $2,850 al mes. No voy a pagar ni la mitad. No voy a pagar ni un centavo. Que venda el coche. Que se declare en bancarrota. Que aprenda. Pero yo no voy a financiar esto. La cara de tío Gustavo se transformó. La máscara de patriarca benévolo se derritió, revelando al tirano cruel que habitaba debajo. Su rostro se puso de un rojo violento, las venas de su cuello se hincharon como cuerdas tensas. ¿Te atreves a negarte, siseó, inclinándose sobre la mesa? ¿Después de todo lo que esta familia ha hecho por ti? ¿Después de la comida que te hemos dado, del techo que te hemos brindado? ¿Qué han hecho por mí?, pregunté, poniéndome de pie. Mis piernas temblaban bajo la mesa, pero me mantuve erguida. ¿Me pagaron la universidad? No, fui yo con becas y 3 trabajos. ¿Me ayudaron con mi primer coche? No, compré una chatarra con mis ahorros. ¿Me dieron dinero para mi depósito del apartamento? No. Lo único que esta familia ha hecho en los últimos 10 años es pedirme dinero. Eres una egoísta de mierda, gritó Marisol, poniéndose de pie también, tirando su silla hacia atrás con violencia. Sabía que eras una envidiosa. Siempre has tenido celos de mí porque yo soy bonita y sé disfrutar la vida, y tú eres una amargada que solo piensa en hojas de cálculo. Marisol, siéntate, rugió Gustavo. Luego volvió sus ojos fríos, de reptil, hacia mí. Escúchame bien, Lidia. Aquí funcionamos como un clan. Como una manada. Si uno cae, todos lo levantan. Si te niegas a poner tu parte, entonces no mereces ser parte del clan. Esperó un segundo para que la amenaza calara en el aire helado de la habitación. Si sales por esa puerta sin aceptar el plan de pagos que he diseñado, continuó, enunciando cada palabra con lentitud venenosa, entonces estás fuera. Fuera de las cenas de los domingos. Fuera de las fiestas de Navidad. Fuera de los testamentos. Fuera de esta familia. No tendrás padres, no tendrás tíos, no tendrás hermanas. Serás una extraña para nosotros. Te lo juro por la tumba de mis padres. Miré a mis padres una última vez. Rogelio y Lourdes. Mis creadores. Esperé, con una última y estúpida esperanza infantil, que alguno de ellos se levantara. Que mi padre golpeara la mesa y dijera, no, hermano, eso es demasiado. Es nuestra hija. No la puedes echar. Pero mi padre siguió mirando su plato vacío como si fuera lo más interesante del mundo. Mi madre empezó a llorar en silencio, cubriéndose la boca con la mano, cómplice en su inacción. Nadie se movió. Nadie habló. Su silencio fue mi respuesta. Fue más fuerte que cualquier grito. Me habían vendido por un Mercedes. El silencio se estiró en el comedor, tenso y vibrante como una cuerda de violín a punto de romperse. 30 personas me miraban. Algunos primos tenían la decencia de parecer avergonzados, mirando sus zapatos. Otros me miraban con desprecio, alineándose instintivamente con el poder de Gustavo. Miré a mi tío a los ojos. Vi su seguridad absoluta. Él estaba convencido de que yo iba a ceder. Siempre cedía.
El miedo a estar sola, el miedo ancestral al exilio, el miedo a ser la mala hija, siempre habían sido sus correas para controlarme. Él contaba con eso. Contaba con mi necesidad patológica de pertenecer. Pero él no sabía sobre la hoja de cálculo mental que yo acababa de hacer. Él no sabía que el miedo a perder mi futuro se había vuelto, en ese preciso instante, más grande que el miedo a perder mi pasado. Entiendo, dije suavemente. Gustavo sonrió, una sonrisa de triunfo engreído y desagradable. Sabía que eras inteligente, mija. Sabía que entrarías en razón. Mañana a las 9 irás al banco con tu padre y... No, tío, lo interrumpí, alzando la mano. Entiendo tu oferta. Y la rechazo. La sonrisa se le congeló en la cara, convirtiéndose en una mueca grotesca. Elijo estar fuera, dije, y al pronunciar las palabras, sentí una extraña vibración en el pecho. Si el precio de la membresía en esta familia son $2,850 al mes, entonces es un club demasiado caro para mí. No puedo permitírmelo. Y sinceramente, ya no quiero pagarlo. Tomé mi bolso de la silla. Mis manos, que habían estado heladas, ahora estaban extrañamente calientes y firmes. Sentí una ligereza repentina, casi vertiginosa, como si me hubiera quitado un abrigo de plomo que llevaba puesto desde hacía una década. Lidia, no seas estúpida, ladró Gustavo, golpeando la mesa con el puño cerrado. Los cubiertos de plata tintinearon alarmados. Si cruzas esa puerta, no hay vuelta atrás. Te lo juro. Te desheredo. Te borro de la historia de los García. Adiós, tío. Adiós, mamá, papá. Me di la vuelta. Mis tacones resonaron en el suelo de mármol pulido. Tac, tac, tac. Cada paso alejándome de la mesa era una declaración de independencia. No miré atrás. Lidia, gritó mi madre. Fue un grito desgarrador, agudo. Vuelve aquí. No le hagas esto a tu hermana. No me detuve. Llegué al vestíbulo. Pasé junto al espejo gigante con marco dorado barroco. Me vi a mí misma por una fracción de segundo, estaba pálida, con los ojos muy abiertos, pero tenía la cabeza alta. No parecía una víctima. Parecía alguien que acababa de despertar. Abrí la puerta pesada de madera. El aire frío y limpio de la noche entró de golpe en la casa, barriendo el olor a velas caras y mentiras rancias. Justo antes de cerrar la puerta tras de mí, escuché la voz de la abuela Inés. Fue débil, cascada por los años, pero clara en el silencio sepulcral de la casa. Déjenla ir, dijo la anciana, golpeando suavemente su bastón contra el suelo. Ella es la única que tiene dignidad en esta mesa de cobardes. Cerré la puerta. El sonido del cerrojo encajando, clic, sonó como un disparo final. Caminé hacia mi coche. No corrí. Me obligué a caminar despacio, con la cabeza alta, aunque nadie me veía. El viento me alborotaba el cabello y secaba el sudor frío de mi frente. Llegué a mi Honda Civic, mi viejo y fiel coche pagado, mi carruaje de libertad. Me senté en el asiento del conductor y cerré la puerta. El silencio dentro del coche era absoluto, un santuario. Puse las manos sobre el volante de plástico desgastado. Esperé a que vinieran las lágrimas. Esperé el pánico. Esperé el arrepentimiento aplastante que siempre me habían dicho que sentiría si desobedecía. Pero no vinieron. En su lugar, sentí una oleada de adrenalina pura, eléctrica. Miré la casa iluminada como un árbol de Navidad, con todas esas personas dentro atrapadas en su red de deudas, apariencias y lealtades tóxicas. Y yo estaba fuera. Estaba sola, sí, pero estaba fuera. Arranqué el motor. El rugido suave del Honda sonó a música celestial. Puse primera y salí de la entrada circular, dejando atrás la mansión, el Mercedes imaginario, y 30 años de culpa programada. Mientras conducía de regreso a la autopista oscura, mi teléfono, que había dejado en el asiento del copiloto, empezó a iluminarse y vibrar. Una vez. 2 veces. 10 veces. El nombre mamá aparecía en la pantalla. Luego Marisol. Luego tía Lupe.
Luego números desconocidos. Lo tomé y, sin mirar los mensajes, deslicé el dedo por el botón lateral para silenciarlo. Estaba sola en la carretera. Desterrada. Huérfana por elección. Y por primera vez en mi vida, mientras las luces de la ciudad pasaban a mi lado, me sentí absoluta, aterradora y maravillosamente libre. Si te está gustando esta historia de drama familiar, por favor dale like al video y suscríbete al canal. Déjanos un comentario con el nombre de la ciudad donde vives, cada comentario nos ayuda a que este video llegue a más personas que necesitan escucharlo. Y gracias. Llegué a mi apartamento a las 8:30 de la noche. Joaquín no estaba, tenía turno de noche en la sala de urgencias del hospital. Mejor así. Necesitaba silencio absoluto. Necesitaba procesar lo que acababa de suceder sin tener que explicarlo en voz alta, porque si lo decía, quizás me daría cuenta de la magnitud de lo que había perdido. Me quité los zapatos en la entrada, dejándolos tirados de cualquier manera, algo que nunca hacía. Me senté en el suelo de la sala, con la espalda apoyada contra el sofá gris barato. Mi apartamento era pequeño, apenas 60 metros cuadrados, con muebles de IKEA que había montado yo misma y una alfombra que había comprado en oferta. Pero era mío. Nadie podía echarme de aquí. Nadie podía decirme qué hacer aquí. Saqué mi computadora portátil de la mochila. Era un mecanismo de defensa antiguo que había desarrollado en la universidad. Cuando las emociones me abrumaban y el mundo parecía caótico, recurría a los datos. Los números no mienten. Los números no te manipulan llorando. Los números son fríos, duros y reconfortantes. Abrí una hoja de cálculo nueva en Excel. El cursor parpadeaba en la celda A1, esperando. Escribí el título en mayúsculas, el costo de la familia. Empecé a escribir. Mi memoria era prodigiosa para los gastos, una maldición que ahora me servía para ver la verdad. Mis dedos volaban sobre el teclado, el sonido rítmico de las teclas llenando el silencio. Enero 2023, préstamo a papá para reparar el techo después de la tormenta, nunca devuelto, $1,500. Marzo 2023, pago de la tarjeta de crédito de Marisol para evitar que los cobradores llamaran a casa, $850. Junio 2023, medicamentos para la diabetes de papá que el seguro no cubría y ellos no tenían efectivo, $420. Agosto 2023, inversión para el negocio multinivel de batidos de tía Lupe, presión de mamá para apoyar a la familia, $500 tirados a la basura. Diciembre 2023, regalos de Navidad obligatorios para quedar bien con tío Gustavo y sus socios, $1,200. Fui retrocediendo año por año. 5 años de historial bancario mental y digital. El depósito de fianza de Marisol cuando se mudó con aquel novio de J inútil que le robó todo. El viaje familiar a Cancún que tío Gustavo propuso y que todos pagamos a partes iguales, pero donde yo terminé pagando todas las cenas y excursiones porque se les olvidó cambiar pesos. Las reparaciones interminables del coche viejo de papá. Las facturas de electricidad que aparecían mágicamente en mi correo. Cuando terminé, miré la celda final, la que tenía la fórmula de suma automática. El cursor parpadeaba junto a la cifra final. $42,350. Me quedé mirando la pantalla hasta que los números se volvieron borrosos por las lágrimas que finalmente empezaron a salir. $42,000. En 5 años. Ese dinero era el pago inicial de una casa decente. Ese dinero era un máster en el extranjero que siempre quise hacer. Ese dinero era mi libertad financiera, mi seguridad, mi futuro. Y lo había regalado, poco a poco, cheque a cheque, gota a gota, a personas que ahora, en este mismo momento, me estaban llamando egoísta y traidora por no querer darle $70,000 más. La realización me golpeó como un puñetazo físico en el estómago. No era una hija amada. No era una sobrina respetada. Era un cajero automático con patas. Era una póliza de seguros humana. Era el plan de pensiones de mis padres y el juguete financiero de mi hermana. Cerré la computadora de golpe. La rabia, caliente y espesa como lava, finalmente reemplazó al miedo y a la tristeza. Me habían robado.
No solo dinero, sino tiempo, oportunidades y autoestima. Me habían hecho creer que pagar era mi única forma de ser digna de amor. Me levanté y fui a la cocina. Me serví un vaso de agua con manos temblorosas. Nunca más, dije en voz alta a la habitación vacía, mi voz rebotando en las paredes. Ni un centavo más. Se acabó el banco de Lidia. La mañana del lunes fue brutal. Me desperté con un dolor de cabeza palpitante, esa resaca emocional que te deja una pelea familiar y una noche de mal sueño. La luz del sol entraba por la ventana, indiferente a mi miseria. Miré mi teléfono, que había dejado cargando en la mesita de noche. Había estado en modo no molestar toda la noche. La pantalla de notificaciones era una lista interminable de toxicidad. Parecía la zona cero de un desastre nuclear social. 25 llamadas perdidas. 10 de mamá, 5 de papá, 8 de números que no tenía guardados pero que seguramente eran mis tías y primos lejanos, y 2 de Marisol. 14 mensajes de WhatsApp. 3 notificaciones de etiquetas en Instagram. Respiré hondo, preparándome mentalmente como si fuera a entrar en batalla, y abrí WhatsApp primero. Mamá, Lidia, por favor contesta el teléfono. Tu padre no ha dormido en toda la noche. Se siente mal. Tiene la presión alta. ¿Cómo puedes hacernos esto? ¿Cómo puedes ser tan fría? Mamá, el tío Gustavo dice que si llamas ahora mismo y pides perdón de rodillas, todavía podemos arreglarlo. Dice que retirará lo del exilio si aceptas pagar la mitad. Por favor, hija, sé razonable. Tía Lupe, siempre supe que eras una malagradecida. Tu pobre hermana está destrozada, llorando en su cuarto. Ojalá nunca tengas hijos para que no sepas lo que se siente que tu propia sangre te dé la espalda cuando más la necesitas. Marisol, espero que te pudras con tu dinero, tacaña de mierda. Ya no eres mi hermana. Estás muerta para mí. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de culpa programada y náuseas. Era como ver un accidente de tráfico en cámara lenta. Estaban siguiendo el manual del manipulador narcisista al pie de la letra: culpa, papá enfermo, negociación falsa, paga la mitad, vergüenza, malagradecida, e ira, te odio. Pero lo peor estaba en Instagram. Marisol había subido un video a sus historias hacía 3 horas. Lo abrí, sabiendo que me haría daño, pero incapaz de evitarlo. Aparecía ella, sentada en su cama, con los ojos perfectamente hinchados, esta vez no sabía si era real o maquillaje, hablando a la cámara con voz quebrada y música triste de fondo. Hola chicos, decía, sorbiendo la nariz. Solo quería decirles que estoy pasando por el momento más difícil de mi vida. La persona en la que más confiaba, mi propia sangre, mi hermana mayor, me ha traicionado y abandonado cuando más la necesitaba. Me han dejado sola frente a una deuda imposible. Es increíble cómo el dinero cambia a la gente y revela quiénes son de verdad. Solo les pido buenas vibras y oraciones. Almohadilla familia tóxica, almohadilla traición, almohadilla sola contra el mundo. No mencionaba mi nombre explícitamente, pero no hacía falta. Todos nuestros conocidos en común, primos, amigos de la infancia, vecinos, sabían de quién hablaba. Los comentarios empezaban a acumularse. ¡Qué horror, amiga! Tú eres fuerte. La gente así no vale la pena, sácala de tu vida, es veneno. El karma existe, nena, ya le llegará. Quise gritar. Quise lanzar el teléfono contra la pared. Quise escribir un comentario gigante, en mayúsculas, explicando que ella se había comprado un Mercedes descapotable sin tener trabajo. Quise subir una captura de pantalla de mi hoja de cálculo de Excel y etiquetar a todos esos hipócritas. Y miren cuánto he pagado. Pero me detuve. Joaquín siempre me decía una frase que se me quedó grabada: no te metas a luchar en el barro con los cerdos, tú te ensucias y al cerdo le gusta. Si respondía, les daba lo que querían: atención, combustible, drama. Una villana contra la cual unirse para sentirse moralmente superiores. Así que hice algo más doloroso y, a la vez, más efectivo. Empecé a bloquear. Bloquear a Marisol. Clic. Bloquear a tía Lupe.
Clic. Bloquear a mis primos que comentaban cosas feas. Clic. Cuando llegué al contacto de mi madre, mi dedo vaciló sobre la pantalla. Era mi mamá. La mujer que me había enseñado a leer. La mujer que me hacía sopa de fideos cuando estaba enferma. Pero también era la mujer que ayer me había mirado en silencio mientras su cuñado me echaba de la familia como a un perro. Cerré los ojos, contuve la respiración y pulsé bloquear. El silencio digital que siguió fue aterrador. Era como estar en una isla desierta en medio del océano. Pero al menos, en esta isla, nadie me estaba gritando. El martes por la mañana, el acoso pasó de la esfera digital a la física. Eran las 6:30 de la mañana. El cielo todavía estaba oscuro. Estaba en la cocina, preparándome el café antes de ir a trabajar, intentando mantener mi rutina normal, cuando sonó el timbre. 3 toques cortos, rítmicos, seguidos de una pausa y 2 toques más. Conocía ese toque. Era el código secreto de mi padre desde que yo era niña. Me congelé con la taza en la mano. El corazón me empezó a latir desbocado contra las costillas. Me acerqué de puntillas a la puerta, conteniendo la respiración, y miré por la mirilla. Ahí estaba Rogelio. Llevaba su vieja chaqueta de pana marrón que olía a tabaco y menta, y sostenía un portavasos de cartón con 2 cafés de Starbucks. Parecía haber envejecido 10 años en 2 días. Sus hombros estaban caídos, su cara tenía un color grisáceo enfermizo y sus ojos miraban al suelo. Lidia, llamó suavemente a través de la puerta. Su voz sonaba cansada. Sé que estás ahí, hija. Veo tu coche aparcado abajo. Hija, por favor. Te traje café. Latte de avena con vainilla, como te gusta. Mi corazón se partió un poco. Era su táctica de siempre. Cuando había conflicto, papá no gritaba. Él no era como Gustavo. Él venía con pequeños regalos, con voz suave, con ojos de perro apaleado, y te hacía sentir como el monstruo más grande del mundo por estar enfadada con él. Era un arma diferente, pero igual de efectiva. Solo quiero hablar 5 minutos, Lidia. Tu madre no para de llorar. La casa es un infierno. Gustavo llama cada hora. Me apoyé contra la puerta, sintiendo la madera fría en mi espalda. Quería abrir. Dios, cómo quería abrir. Quería abrazarlo. Quería beber ese café caliente y decirle que todo estaría bien, que yo lo arreglaría, que sacaría mi chequera y salvaría el día como siempre lo había hecho. Pero luego recordé la hoja de cálculo. $42,000. Recordé su silencio en la cena. Recordé que él había firmado el aval del coche sabiendo que no podía pagarlo, poniéndome a mí la soga al cuello sin siquiera preguntarme, asumiendo que yo sería su red de seguridad eterna. Si abría esa puerta, perdía. Si aceptaba ese café, aceptaba la deuda. Ese café costaba $70,000. Vete a casa, papá, dije a través de la puerta cerrada. Mi voz sonó extraña, ronca, como si no la hubiera usado en años. Lidia, por favor. No seas dura. Tu tío está furioso. Dice que va a llamar a sus abogados para ver si puede demandarte por, no sé, por daños emocionales o incumplimiento de contrato verbal. Es una locura. Necesitamos calmarlo. Si tú vienes y hablas con él. Demandarme, solté una risa seca y sin humor. Que lo intente. Papá, vete. No voy a pagar el Mercedes. No voy a pagar nada. Dile a Gustavo que su chantaje se acabó. Y dile que si me demanda, tengo registros bancarios de 5 años que le encantarán al juez. Hija, es familia, la familia se perdona. No, papá. La familia no te extorsiona. La familia te protege. Ustedes me lanzaron a los lobos. Vete o llamo a la policía. Hubo un silencio largo y pesado al otro lado de la puerta. Escuché un suspiro profundo, tembloroso, el sonido de un hombre derrotado. Luego, el sonido de los vasos de café siendo depositados con cuidado en el suelo, sobre mi felpudo. Te dejo el café aquí. Te quiero, hija. Aunque no lo creas, te quiero. Escuché sus pasos alejándose por el pasillo,
lentos, pesados, arrastrando los pies. Esperé hasta escuchar el timbre del ascensor y las puertas cerrándose. Solo entonces abrí la puerta. Ahí estaban los 2 cafés. Vapor saliendo de las tapas. Los tomé, entré a la cocina y los tiré directamente por el fregadero. El líquido marrón desapareció por el desagüe. El olor a café tostado y leche de avena llenó la cocina, mezclándose con el olor amargo de mi propia culpa. Me puse mis audífonos de cancelación de ruido, puse música a todo volumen para ahogar mis pensamientos y me senté en el suelo de la cocina a llorar. No lloraba por el dinero. Lloraba porque acababa de darme cuenta de que para salvarme a mí misma, tenía que romperle el corazón a mi padre. Y eso dolía más que cualquier deuda. Esa noche, Joaquín llegó del hospital con bolsas de comida china y una mirada de profunda preocupación. Me encontró en el sofá, hecha un ovillo, con los ojos rojos e hinchados, mirando la televisión apagada. ¿Estás bien?, preguntó suavemente, dejando las bolsas en la mesa. No. Me siento como la peor persona del mundo. Vino mi papá hoy. Lo eché. Tiré su café. Le conté lo sucedido, sollozando entre frases. Joaquín se sentó a mi lado, me rodeó con sus brazos y me dejó llorar en su hombro, manchando su uniforme de enfermero. Escúchame, Lidia, dijo cuando me calmé un poco, tomándome la cara con sus manos. No eres la mala de esta historia. Eres la víctima que finalmente se levantó. Ellos están reaccionando así de violentamente porque les quitaste su juguete favorito, tu obediencia. Les quitaste su tarjeta de crédito ilimitada. Pero se ven tan tristes, Joaquín. Mis padres, se ven destruidos. Papá parecía un anciano. Se ven destruidos porque están enfrentando las consecuencias de sus actos por primera vez en décadas. Tú eras su escudo contra la realidad. Ahora están desnudos frente a la tormenta que ellos mismos crearon. No es tu trabajo ser su paraguas y mojarte tú. Mi teléfono vibró en la mesa. Me tensé visiblemente, esperando otro insulto, otra amenaza de Gustavo. Pero el nombre en la pantalla era Ramiro. Ramiro era mi primo, hijo de tía Lupe. Siempre había sido la oveja negra de la familia por ser artista, tatuador y abiertamente liberal, cosas que tío Gustavo consideraba de generaciones. Abrí el mensaje con miedo. Ramiro, oye prima. Solo quería decirte que tienes unos ovarios de acero. Nadie, y digo nadie, se había atrevido a decirle que no al viejo Gustavo en los 30 años que llevo vivo. Eres mi puta heroína. Parpadeé, sorprendida. Una pequeña sonrisa se formó en mis labios. Ramiro, te paso el chisme del frente de batalla. Tío Gustavo convocó a una reunión de crisis hoy en la mansión. Está prohibiendo terminantemente a todos que te hablen. Dijo que te va a cortar cualquier acceso a la Casa del Lago y que cualquiera que te contacte será considerado enemigo del Estado. Mis padres están cagados de miedo, dicen que Gustavo va a dejar de ayudarles con sus propios préstamos si te hablan. Por eso nadie te llama. Tienen miedo. Pero que sepas que varios primos, Sofía, Carlos y yo, estamos contigo. Lo del Mercedes es una estupidez monumental y todos lo sabemos. Le mostré el mensaje a Joaquín. Empecé a reírme, una risa floja, un poco histérica, pero liberadora. No estoy sola, dije, sintiendo un alivio inmenso. Claro que no, dijo Joaquín, besándome la frente. Tienes a Ramiro. Me tienes a mí. Tienes a tus amigos del trabajo. Tienes una vida entera fuera de esa casa embrujada. Escribí de vuelta a Ramiro, gracias, primo. Significa mucho saber que no estoy loca. Cuídate de los buitres y no te arriesgues por mí. Ramiro respondió, que se jodan los buitres. Estamos en contacto por canales seguros. Mantente fuerte. Ese mensaje fue un salvavidas en medio del naufragio. Me di cuenta de que la familia monolítica de tío Gustavo tenía grietas. No todos eran zombis obedientes. Había disidencia en las filas. Y mi no había sido la chispa que encendió algo en los demás. Quizás mi rebelión estaba inspirando a otros a cuestionar al tirano. Esa noche, por primera vez en 3 días, comí algo.
Y esa noche dormí mejor. Soñé que conducía mi Honda Civic por una carretera infinita hacia el amanecer, y por el retrovisor veía cómo la mansión de tío Gustavo se hacía cada vez más pequeña, hasta desaparecer por completo en el horizonte. Las primeras semanas después de la ruptura fueron extrañas. Fue como dejar una droga dura de golpe. Estaba acostumbrada al caos, a las llamadas de emergencia a medianoche, al drama constante. Mi cuerpo había vivido en estado de alerta máxima durante años, con el cortisol por las nubes, siempre esperando la próxima catástrofe que yo tendría que solucionar. Ahora, de repente, había silencio. Mi teléfono no sonaba. Mis fines de semana estaban vacíos. Nadie me pedía dinero. Nadie me pedía que mediara en una pelea. Debería haber sentido paz, pero al principio sentía una ansiedad terrible. Era el síndrome de abstinencia de la codependencia. Me despertaba en medio de la noche, sudando, pensando, ¿habrán pagado la luz mis padres? ¿Marisol habrá chocado el coche? ¿Estará bien la abuela? Me descubría a mí misma agarrando el teléfono para desbloquear a mi madre, solo para ver su foto de perfil y asegurarme de que seguía viva. Un sábado por la tarde, me encontré conduciendo sin rumbo fijo y, casi sin darme cuenta, mi coche giró hacia el barrio de mis padres. Terminé aparcada a 2 calles de su casa, oculta tras un árbol grande. Me sentí como una acosadora. Miré hacia la casa. El césped estaba un poco alto, descuidado. Las luces del porche estaban apagadas, aunque ya estaba oscureciendo. El sedán de mi padre estaba en la entrada, pero el Mercedes de Marisol no estaba. Sentí un impulso casi irresistible de ir, tocar la puerta, pedir perdón y arreglarlo todo. Sería tan fácil. Solo tenía que sacar mi chequera. Solo tenía que firmar un papel. Solo tenía que volver a ser la Lidia sumisa y todo este dolor desaparecería. Volverían a quererme. Volverían a invitarme a cenar. Mi mano fue hacia la manija de la puerta del coche. Pero entonces miré mi Honda. Miré mis manos en el volante, mis manos trabajadoras. Recordé la cara de desprecio de tío Gustavo. Recordé la palabra egoísta. No, me dije en voz alta, cerrando los ojos. Si vuelves ahora, nunca saldrás. Si pagas ahora, pagarás hasta el día que te mueras. Arranqué el coche y di la vuelta. Fue la maniobra más difícil de mi vida, más difícil que cualquier ecuación de ingeniería compleja. Pero lo hice. Me alejé de mi pasado para salvar mi futuro. Llegó el final de mes. El día de pago. Usualmente, mi rutina el día de pago era deprimente. Recibía mi depósito directo del trabajo y empezaba la hemorragia inmediata, transferencia a papá para ayudar con la casa, transferencia al fondo médico de la abuela, pago de la tarjeta de crédito de Marisol. Al final del día, me quedaba lo justo para mi alquiler, gasolina y comida barata. Esta vez, me senté frente a mi computadora y abrí mi banca en línea. Mi nómina había llegado íntegra. Pagué mi alquiler. Pagué mi luz. Pagué mi internet. Pagué mi seguro de coche. Llené la nevera. Miré el saldo restante. Había $2,500 sobrantes. Sobrantes. Me quedé mirando la cifra, parpadeando. Normalmente, ese dinero ya tendría dueño antes de tocar mi cuenta. Pero ahora estaba ahí, quieto, mío. Hice un cálculo rápido, sintiendo una emoción prohibida. Si seguía así, ahorrando esta cantidad cada mes, en un año tendría $30,000 adicionales. En 2 años, 60,000. Sumado a lo poco que ya tenía ahorrado. La pobreza en la que yo creía vivir no era real. Yo ganaba bien. Yo era una profesional exitosa. Mi pobreza era artificial, creada por los parásitos que me rodeaban. Yo no era pobre, era saqueada. Transferí esos $2,500 a una cuenta de ahorros de alto rendimiento que abrí en ese mismo instante. La titulé, Casa Propia. Ver esa transferencia confirmada en la pantalla me dio una satisfacción física, casi sensual. Era poder. Era seguridad. Por primera vez en mi vida,
No estaba trabajando para sobrevivir al día siguiente, estaba trabajando para construir un futuro sólido. Me serví una copa de vino barato y brindé conmigo misma frente a la pantalla. Por la libertad, susurré. Un martes, al volver del trabajo, encontré un sobre blanco en mi buzón. No tenía remitente, solo mi nombre escrito con una caligrafía temblorosa, picuda y antigua que reconocería en cualquier parte del mundo. Era de la abuela Inés. Subí corriendo las escaleras hasta mi apartamento, con el corazón latiendo fuerte. Abrí el sobre con cuidado, como si fuera un artefacto arqueológico frágil. Dentro había una hoja de papel de cuaderno cuadriculado y un billete de $20. Me senté en el sofá y leí. Mi querida Lidia. Le pedí a la señora Patterson, la que me limpia los martes, que echara esta carta al correo a escondidas, porque tu tío Gustavo ha prohibido mencionar tu nombre en la casa. Dice que estás muerta para nosotros. ¡Qué estupidez más grande! Yo le dije, en su cara y en buen español antiguo, que se fuera mucho al diablo y que él no manda sobre mi corazón. Gustavo se puso rojo como un tomate, pensé que le iba a dar el infarto ahí mismo. Me amenazó con mandarme al asilo si seguía defendiéndote. Le dije que prefiero el asilo, donde al menos hay bingo, a verlo convertido en un tirano amargado en esta casa fría. Hija, te escribo para decirte que estoy orgullosa de ti. Eres la única de mis nietas que ha tenido el valor de romper la cadena de maldiciones de esta familia. Tu padre es un buen hombre, pero es débil. Yo lo crié mal, lo hice dependiente de su hermano fuerte. Es mi culpa y mi cruz. Pero tú eres diferente. Tú eres fuerte de verdad. No te preocupes por mí. Yo estoy vieja y ya viví lo que tenía que vivir. Nadie me va a hacer nada. Tú tienes la vida por delante. No vuelvas, mi niña. No vuelvas para que te coman viva. Vuela lejos y construye tu propio nido. Te mando $20 para que te compres un helado o algo bonito. Sé que ganas mucho dinero con tus computadoras, pero acepta el regalo de tu abuela. Es mi dinero del bingo. Te quiere siempre y reza por ti, tu abuela Inés. Leí la carta 3 veces. Lloré. Lloré de tristeza por no poder verla, por no poder abrazarla, pero sobre todo lloré de alivio. La matriarca real, la única autoridad moral de la familia, me había dado su bendición. Tío Gustavo podía tener el dinero, las casas y los barcos, pero abuela Inés tenía la verdad. Y ella estaba conmigo. Guardé el billete de $20 en mi cartera, en un compartimento especial con cremallera. Ese billete valía más para mí que los 12 millones de tío Gustavo. Era mi amuleto. Al tercer mes, las noticias empezaron a filtrarse a través de Ramiro, mi corresponsal de guerra en territorio enemigo. Nos comunicábamos por una aplicación de mensajería encriptada, por si acaso tío Gustavo decidía auditar los teléfonos de la familia. Ramiro, el barco se hunde, capitana. Tío Gustavo cumplió su amenaza. Como venganza porque no volviste, dejó de pasarle la mensualidad de ayuda a tus papás. Dijo que si no saben controlar a sus hijas, no merecen su caridad. Ahora tus papás están tratando de pagar su propia hipoteca, las facturas de la casa y el aval del Mercedes al mismo tiempo. No les salen las cuentas. Ramiro, Marisol intentó vender el coche ayer. La acompañé al concesionario para que no fuera sola. Fue brutal. Le dijeron que el coche, al ser usado y tener 3,000 millas, ahora vale $45,000 en el mercado. Pero la deuda con el banco es de 78,000, por los intereses y refinanciamientos. Tiene lo que llaman equidad negativa. Para venderlo y librarse del préstamo, tiene que pagar la diferencia de $30,000 en efectivo al banco. Obviamente no tiene ese dinero. Salió llorando. Ramiro, hay gritos en la casa todos los días. Marisol culpa a mamá por haberla animado a comprarlo. Mamá culpa a papá por firmar. Y papá culpa a su mala suerte. Curiosamente, nadie te culpa a ti ya en voz alta, creo que se están dando cuenta de que tú no eras la mala, tú eras la columna que sostenía el techo. Sin ti, se les cae la casa encima. Leía los mensajes con una mezcla de horror y fascinación mórbida.
Era como ver un edificio derrumbarse en cámara lenta después de haber quitado el pilar de carga. Yo era el pilar. Me había quitado, y la gravedad estaba haciendo su trabajo implacable. Me dolía pensar en mis padres sufriendo, en mi padre envejeciendo por el estrés. Pero Joaquín me recordaba cada noche, son adultos, Lidia. Han tenido 30 años para prepararse. Eligieron vivir por encima de sus posibilidades para impresionar a un hermano que los desprecia. Estas son las consecuencias naturales de sus actos. El colapso era inevitable. Y yo lo estaba viendo desde la orilla, seca, a salvo y con mi cuenta de ahorros creciendo. Una mañana de mayo, llegó un correo electrónico a mi bandeja de entrada del trabajo. El filtro de spam casi lo atrapa, pero lo vi. El asunto decía, urgente, por favor lee, es de vida o muerte. Remitente, marisol.g.estar@gmail.com. Como la tenía bloqueada en teléfono, WhatsApp, Instagram y Facebook, recurrió al email corporativo. Lidia. Sé que me odias. Sé que dije cosas horribles en la cena y en Instagram. Lo siento. Estaba asustada y enojada y fui una estúpida. Por favor, hermana. Tienes que ayudarme. El banco me ha enviado la última notificación esta mañana. Si no pago $5,700 para el viernes a las 5 de la tarde, son 2 mensualidades atrasadas más multas e intereses de demora, van a emitir una orden de embargo y recuperación del vehículo. Lidia, si me quitan el coche, me muero. Es mi imagen. Es mi vida. Mis amigos se van a burlar de mí. Ya no me invitan a fiestas porque saben que tengo problemas. Si pierdo el Mercedes, seré una perdedora oficial. Prometo que te lo pagaré. Conseguiré otro trabajo. Haré turnos dobles. Lo que sea. Pero por favor, paga solo estos 2 meses para ganar tiempo. Son menos de $6,000. Sé que tú los tienes, siempre tienes ahorros. No dejes que me humillen así frente a todo el vecindario. Tu hermana que te quiere a pesar de todo, Marisol. Miré la pantalla, sintiendo una presión en el pecho. Tu hermana que te quiere. Qué fácil era quererme cuando necesitaban mi tarjeta de crédito. Qué fácil era pedir perdón cuando la soga apretaba el cuello. Sentí la vieja tentación, ese reflejo condicionado de Salvadora. $6,000. Podía pagarlo. Tenía el dinero en mi cuenta de casa propia. Podía salvarla una vez más. Podía detener su dolor. Podía ser la heroína. Pero luego releí el correo con ojos críticos. Es mi imagen. Mis amigos se van a burlar. No había mención de mis padres sufriendo por las deudas. No había preocupación por la salud de papá. No había un plan real de cambio. Solo su ego herido. Marisol no quería salvar a la familia, quería salvar su estatus en Instagram. Quería seguir fingiendo. Si pagaba ahora, pagaría en julio. Y en agosto. Y en septiembre. Respiré hondo y escribí mi respuesta. Mis dedos no temblaron esta vez. Marisol. No te odio. Pero no voy a pagar. La solución es simple y dolorosa, entrega el coche. Deja que se lo lleven. Arruinará tu crédito por 7 años, sí, pero te liberará de una deuda que matemáticamente no puedes pagar. Es una lección cara, pero necesaria. Aprende a vivir con lo que ganas. Usa el autobús. Es digno. Yo lo usé por 4 años. Compra un coche usado de $5,000. No me vuelvas a escribir para pedir dinero. Si quieres hablar de la vida, de libros o de la abuela, aquí estoy. Pero el banco Lidia está cerrado para siempre. Lidia. Le di a enviar antes de arrepentirme. Fue el acto de amor más duro que había hecho en mi vida. A veces, amar a alguien significa dejar que se estrelle para que aprenda a levantarse. Ocurrió un miércoles a las 7 de la mañana. No estuve allí físicamente, pero lo vi todo gracias a la tecnología moderna y a la crueldad de los vecinos chismosos. Ramiro me envió el video una hora después.
Al parecer, un vecino de enfrente, el señor Wilson, lo había grabado desde su ventana y lo había subido al grupo de WhatsApp del vecindario, donde Ramiro todavía estaba infiltrado. En el video, grabado con un celular tembloroso, se veía el camión de remolque, enorme, ruidoso y depredador, retrocediendo hacia la entrada de la casa de mis padres. El hombre del remolque, un tipo grande e indiferente con chaleco reflectante, enganchaba el Mercedes blanco impoluto con cadenas. Entonces salió Marisol. Llevaba un pijama de seda rosa y estaba descalza sobre el asfalto frío. No. Esperen, gritaba, corriendo hacia el coche y agarrando la puerta del conductor como si pudiera detener al camión con su fuerza. Es un error. Mi tío va a pagar. Llamen a Gustavo García. Él tiene dinero. El hombre del remolque ni la miró. Siguió operando la palanca hidráulica. El Mercedes se levantó en el aire, sus llantas cromadas girando inútilmente, brillando bajo el sol de la mañana como un animal sacrificado. Mis padres salieron detrás. Mi padre, en bata, intentaba sujetar a Marisol por los hombros para que no hiciera una locura. Mi madre se cubría la cara con las manos, no por tristeza, sino por vergüenza, mirando hacia las ventanas de los vecinos, sabiendo que estaban siendo observados. Y Lidia, se escuchó gritar a Marisol en el video, mirando al cielo y levantando los puños. Esto es tu culpa. Te odio. Me arruinaste la vida. El camión arrancó y se llevó el coche calle abajo. Marisol se derrumbó en el césped húmedo, llorando con esa desesperación teatral de un niño malcriado al que le quitan el dulce. Cerré el video. Sentí una pena profunda, una tristeza pegajosa, pero no sentí culpa. No es mi culpa, susurré a la pantalla vacía. Yo no firmé ese contrato. Yo no compré ese coche. Yo no viví esa mentira. Esa tarde, el video se hizo viral en el pequeño círculo social de nuestra comunidad. La princesa García había caído. La fachada de riqueza intocable de mis padres se había roto públicamente. La vergüenza que tanto temían había llegado, no porque yo me fuera, sino porque ellos se quedaron aferrados a la mentira demasiado tiempo. 2 días después del embargo, sonó mi teléfono mientras estaba en una reunión. Era un número desconocido, pero el código de área era local. Contesté pensando que era un cliente. Lidia, era la voz de mi madre. Sonaba histérica, casi irreconocible. Es tu tío Gustavo. Está en el hospital. Le dio un infarto esta mañana. Mi corazón dio un vuelco instintivo. A pesar de todo, era mi tío, la sangre de mi padre. La biología tiene una fuerza extraña. ¿Está vivo?, pregunté, saliendo de la sala de reuniones. Sí, está en cuidados intensivos, pero los médicos dicen que está estable. Lidia, tienes que venir. Está preguntando por ti. Dice que quiere verte antes de, ya sabes, por si pasa lo peor. Casi caigo en la trampa. Casi agarro las llaves del coche y corro al hospital. Quiere verme. Quiere perdonarme. Se ha dado cuenta de que la vida es corta y quiere reconciliarse en su lecho de muerte. Pero entonces, algo en mi cerebro de ingeniera, entrenado para detectar patrones, hizo clic. Tío Gustavo era un manipulador maestro. ¿Un infarto justo 2 días después de que la familia quedara en ridículo con el embargo? ¿Justo cuando necesitaba desesperadamente recuperar el control de la narrativa y traer de vuelta a la oveja descarriada? Mamá, dije lentamente, enfriando mi voz. ¿Qué te dijo exactamente que quería? Hubo una pausa al otro lado. Dijo que trajeras tu chequera. Dijo que hay que pagar los deducibles del seguro del hospital que son muy altos y que quería hablar contigo sobre cómo reestructurar la deuda de la casa de tus padres ahora que él está enfermo y no puede trabajar. Me quedé helada. Sentí como si me hubieran echado un cubo de agua helada. No quería verme a mí. No quería ver a su sobrina. Quería ver a mi dinero. Incluso con tubos en la nariz, conectado a monitores cardíacos, el viejo seguía haciendo negocios. Seguía buscando a un pagador. Seguía intentando exprimir la última gota de la naranja. La tristeza se convirtió en una frialdad absoluta,
protectora. No voy a ir, mamá. Lidia. Se puede morir. Es tu tío. Si se muere, iré al funeral y llevaré flores. Pero no voy a ir al hospital a negociar deudas. No voy a llevar mi chequera. Dile que espero que se mejore. Dile que el estrés le hace daño al corazón y que debería dejar de preocuparse por el dinero de los demás. Adiós, mamá. Colgué. Me temblaban las manos, pero esta vez de pura rabia. Habían intentado usar la muerte, lo más sagrado, como moneda de cambio para una transacción financiera. Ya no había límites morales para ellos. Y eso significaba que yo tenía que poner un muro de hormigón armado entre nosotros para siempre. Pasaron los meses. Llegó noviembre. El Día de Acción de Gracias. Durante 29 años, mi acción de gracias había sido siempre igual: ir a casa de tío Gustavo, escuchar sus discursos interminables sobre su éxito, comer con miedo a manchar el mantel, y limpiar los platos con las mujeres mientras los hombres veían fútbol y bebían brandy. Este año, fue diferente. Joaquín y yo organizamos una cena en nuestro pequeño apartamento. Invitamos a Ramiro. Invitamos a mi mejor amigo Néstor. Invitamos a 2 enfermeras compañeras de Joaquín que eran de Filipinas y no tenían familia en la ciudad. Fue un desastre culinario hermoso. El pavo quedó un poco seco porque nos distrajimos hablando. Se nos quemaron los panecillos. No teníamos copas de cristal fino, así que bebimos vino bueno en vasos de agua de Ikea. Nos sentamos apretados alrededor de mi pequeña mesa redonda. Pero nos reímos. Dios mío, cómo nos reímos. Ramiro contó chistes sobre el tatuaje horrible que se había hecho un cliente borracho. Néstor trajo un juego de mesa y jugamos hasta las 2 de la mañana, gritando y acusándonos de trampas en broma. Nadie me preguntó cuánto ganaba. Nadie me criticó por mi ropa. Nadie me pidió dinero. Nadie me juzgó. En un momento de la noche, miré alrededor de mi pequeña sala llena de gente ruidosa, diversa y feliz. Sentí un calor en el pecho que no tenía nada que ver con la calefacción. Esto es familia, le susurré a Joaquín al oído mientras él servía el postre. Él me sonrió y me apretó la mano bajo la mesa. Sí. La familia que se elige es a veces más fuerte que la que te toca. Esa noche, no eché de menos los candelabros de plata, ni las servilletas de lino, ni los tamales perfectos de la abuela. Bueno, quizás los tamales sí, un poco, pero no el precio emocional que había que pagar por ellos. Había descubierto que el pavo seco sabe a gloria cuando se come en libertad. 8 meses después del ultimátum. Estaba de pie en el camino de entrada de una casa en las afueras de Sacramento. No era una mansión en una comunidad cerrada. Era una casa de una planta, estilo ranchero, construida en los años 70. La pintura exterior estaba un poco descolorida y la cocina necesitaba una reforma urgente. Pero tenía un jardín trasero enorme, orientado al sur. Y en el centro del jardín, reinando sobre la hierba, había un limonero antiguo cargado de frutos amarillos brillantes. ¿Qué te parece?, preguntó el agente inmobiliario, mirándome con expectativa. Miré a Joaquín, que estaba inspeccionando los cimientos. Él asintió con una sonrisa. Me encanta, dije. Es perfecta. Había dado una entrada de $72,000. Mis ahorros de la cuenta casa propia habían crecido exponencialmente al no tener fugas, sumados a mis ahorros anteriores que ya no eran saqueados por emergencias familiares. El banco me había aprobado la hipoteca en menos de 24 horas gracias a mi crédito impecable y mi falta de deudas tóxicas. Firmé los papeles una semana después. Las llaves pesaban en mi mano, pero era un peso bueno. Hicimos una fiesta de inauguración pequeña al mes siguiente. Ramiro vino y trajo un cuadro abstracto que había pintado él mismo para la sala. Pero la gran sorpresa llegó a las 3 de la tarde. Un coche negro se detuvo frente a la casa. Era un Uber. Del asiento trasero bajó, con mucha dificultad y ayuda del conductor, la abuela Inés. Corrí hacia ella, casi tropezando. Abuela. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo escapaste? Pensé que estabas bajo vigilancia.
Ese viejo Gustavo no es mi carcelero, dijo ella, guiñándome un ojo pícaro mientras se acomodaba el rebozo. Le dije que iba a misa de 4 y me subí a este coche moderno que Ramiro me pidió desde su teléfono inteligente. ¡Qué maravilla es la tecnología! Le mostré la casa. Le mostré mi oficina, donde trabajaba tranquila mirando al jardín. Le mostré la habitación de invitados. Cuando llegamos al limonero, ella se detuvo. Acarició una de las hojas verdes y brillantes con sus dedos arrugados. Este árbol tiene raíces fuertes, dijo, su voz llena de emoción. Dará buenos limones. Para hacer limonada cuando la vida se ponga agria. Se giró y me miró a los ojos, tomándome la cara con sus manos frías. Tú eres como este árbol, Lidia. Te intentaron cortar, te intentaron podar demasiado, pero echaste raíces en otro lado. Y mira qué frutos estás dando. Estoy tan orgullosa de ti. Abracé a mi abuela bajo el sol de California, en mi propia casa, en mi propia tierra pagada con mi propio dinero. Me sentí completa. Me sentí sanada. Un año después del incidente del Mercedes. Estaba en el supermercado local, en la sección de verduras, eligiendo aguacates para la cena. La vida era buena. Joaquín y yo estábamos hablando de casarnos el próximo verano. Mi trabajo me había ascendido a jefa de equipo. Lidia. Me giré al escuchar mi nombre. Al principio, no la reconocí. Llevaba el pelo recogido en una coleta sencilla, sin extensiones caras. No llevaba maquillaje, salvo un poco de brillo labial. Vestía unos vaqueros genéricos y una camiseta polo verde con el logo de una cafetería local. Era Marisol. Hola, dije, tensándome un poco, preparando mis defensas. Hola, respondió ella. Parecía nerviosa, jugueteando con las llaves que tenía en la mano. Te ves muy bien, hermana. Tú también, mentí cortésmente. Se veía cansada, tenía ojeras, pero también se veía más real, más humana. Menos filtro de Instagram, más persona. Trabajo aquí cerca, dijo, señalando su camiseta. Soy encargada de turno en el café de la esquina. Son muchas horas, estoy de pie todo el día, pero, bueno, pago mis propias cuentas. Y estoy estudiando marketing por las noches en el colegio comunitario. Me quedé sorprendida. De verdad sorprendida. De verdad. Ella asintió. Hubo un silencio incómodo entre nosotras, cargado de historia. Lidia, empezó, y se le quebró la voz. Respiró hondo y continuó. Sé que probablemente me odias y no quieres hablar conmigo. Pero quería decirte que tenías razón. Perder el Mercedes fue lo mejor que me pasó, aunque dolió como el infierno. Me obligó a despertar. Mis amigos desaparecieron en cuanto no tuve coche para llevarlos. Me di cuenta de que era una inútil mantenida. Miró sus zapatillas deportivas desgastadas. Papá y mamá siguen mal, estresados. Tío Gustavo apenas les habla porque sigue enojado. Pero yo estoy intentando arreglar mi desastre. Estoy pagando mis deudas poco a poco. Viajo en autobús casi siempre. Es humillante a veces, pero es honesto. Me miró a los ojos, y por primera vez en 26 años, no vi envidia, ni cálculo, ni manipulación. Vi a mi hermana pequeña. Vi arrepentimiento. Lo siento, Lidia. Por todo. Por el dinero, por los insultos, por ser una mala hermana. Sentí una punzada en el pecho. Quise invitarla a casa. Quise decirle ven, te ayudo, te presto dinero. Pero miré el limonero en mi mente. Para crecer fuerte, necesitas espacio y sol, no sombra. Si la ayudaba ahora, interrumpiría su crecimiento. Gracias, Marisol, dije suavemente. Me alegra mucho que estés encontrando tu propio camino. De verdad. ¿Podríamos, algún día, no sé, tomar un café? Yo invito. Con mi descuento de empleada, sonrió tímidamente, una sonrisa frágil. Le devolví la sonrisa. Algún día. Quizás. Cuando ambas estemos listas. Ella asintió,
entendiendo que el perdón es un proceso, no un interruptor. Cuídate, hermana. Cuídate tú también. La vi alejarse hacia la caja registradora con su cesta de compra modesta: pan, leche, huevos, pasta. Nada de champán. Nada de lujos. Salí del supermercado y caminé hacia mi coche, que ahora era un modelo un poco más nuevo, pero igual de fiable. El sol brillaba sobre el estacionamiento. Mirando hacia atrás, viendo mi casa, mi pareja y mi paz mental, sé que hice lo correcto al decir no en esa cena. Pero a veces, en la noche, cuando todo está en silencio, me pregunto: ¿fui demasiado dura al no visitar a mi tío en el hospital? ¿Debería haberle dado a mi hermana una última oportunidad antes de que perdiera el auto y sufriera esa humillación pública? Díganme ustedes en los comentarios: ¿hice bien en elegirme a mí misma, o el precio de mi libertad fue demasiado alto para mi familia? Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si alguna vez te has sentido como el cajero automático de tu familia, dale like a este video y suscríbete al canal. Aquí compartimos verdades que nadie más se atreve a decir. Nos vemos en la próxima historia.